Buenos días, mis estudiantes de grado séptimo. Tenemos una clasecita más el día de hoy. Bien, continuamos con el tema del movimiento en las plantas. En la clase anterior iniciamos con los movimientos en los seres vivos, como eran los movimientos unicelulares, que estos se desplazan por medio de cilios, flagelos, pseudópodos, ¿cierto? Entonces el día de hoy nuestro tema es movimientos en las plantas. Mis estudiantes, como título, antes de iniciar en esta clasecita, mis estudiantes, quiero que recuerden el cuidado del COVID. Aún no hay la cura, entonces no ha llegado la vacuna, entonces ya saben, distanciamiento social, si salen a la calle, igual el tapabocas, el lavado de manos cada 2 horas con abundante jabón, ya que el jabón mata el virus. Mis estudiantes ya saben que todo lo que está en las diapositivas deben escribirlo en su cuadernito. Las plantas tienen la capacidad de generar respuestas motoras y dinámicas frente a diferentes estímulos con el fin de obtener recursos necesarios para su crecimiento y desarrollo. Este tipo de respuestas están mediadas por factores ambientales como son la luz, la gravedad y la disponibilidad del agua. Las plantas son organismos con movimientos generalmente lentos y deliberados. La principal función de estos es la orientación espacial, la toma de nutrientes y agua, así como la recepción más óptima de la luz. Bien, mis estudiantes, entonces vamos a hablar, así como los organismos unicelulares se desplazaban por pseudópodos, por cilios, vamos a ver también la planta, cómo es su movimiento. Resulta que los movimientos de la planta pueden ser por medio de tropismos y nastias, ¿cierto? Tropismos son respuestas direccionales y permanentes de las plantas. Un tropismo es positivo cuando el crecimiento se da en dirección al estímulo. Por otra parte, un tropismo es negativo cuando el crecimiento es contrario al estímulo. Bueno, también tenemos las nastias, no permanentes y no importa la dirección del movimiento. ¿Listo? Listo, entonces vamos a seguir viendo los conceptos. Los conceptos de cada uno de ellos. Bueno. Entonces, resulta que también las nastias, vamos a empezar entonces con los tropismos. Los tropismos, por lo general, son respuestas permanentes que consisten en movimientos de crecimiento de algunas partes del vegetal como los tallos, hojas y raíces. Es el estímulo hacia la luz. Si ven, este, por ejemplo, es positivo si está dirigido hacia el estímulo o negativo si es lo contrario. Bueno. Listo. Entonces vamos a... ya vimos el concepto de tropismos. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de tropismos. Entonces, en los tipos de tropismos tenemos fototropismo. El estímulo es una variación en la cantidad de luz. Gravitropismo es la respuesta a estímulos de origen gravitatorio. Crecimiento de raíz hacia el suelo. Tenemos el hidrotropismo, que es la respuesta frente al estímulo cuyo origen es el agua. Esta respuesta es generada a la búsqueda del agua. Tenemos también el titmotropismo, que es la respuesta a estímulos provenientes del tacto. Se observan en plantas trepadoras. Y tenemos el quimiotropismo, la respuesta de estímulos de origen al sol. Bien, ahora les voy a hablar lo que son las nastias. Las nastias son las respuestas a estímulos temporales. Estas no producen crecimiento y son específicas en ciertas zonas de las plantas. Estos movimientos no presentan orientación a pesar de ser dinámicos y reversibles.
Se dan en pétalos, hojas, ramas y zarcillos y se clasifica según la naturaleza del estímulo que las genera. Entonces son movimientos de las plantas corresponden a estímulos externos como el contacto. Existen movimientos a diferencia de los anteriores, no se dirigen en la misma dirección del estímulo, no son permanentes y no presentan un aumento de la masa vegetal. Bien, vamos a seguir viendo ahorita más sobre las nastias. Bueno, bien, entonces tenemos la fotonastia, que es el estímulo de la luz. Provoca, por ejemplo, el cierre de pétalos. En los girasoles, perpendicularmente al sol, cambiando la posición a lo largo del día. Mira, ahí tenemos la flor a la noche y la flor en el día. Bueno, entonces la fotonastia son respuestas de abertura de las flores como al amanecer y su posterior cierre al anochecer. No sé si ustedes han tenido la oportunidad aquí en el barrio donde vivo, siempre esa florecita muy hermosa al mediodía está lúcida, cuando está, digamos, mediodía, cuando el sol está allí, y por la noche ella se cierra. Entonces a eso es lo que se le llama la fotonastia. Bueno, listo, ahorita continuamos con otro concepto que es la termonastia. El estímulo en la temperatura provoca, por ejemplo, el cierre de pétalos en los tulipanes. ¿Sí? Ustedes conocen los tulipanes, ¿no? Qué hermosa flor. Están relacionadas con el día y la noche. Se deben variaciones de turgencia de las células durante el día y la noche. Bien. Ahora vamos a ver lo que es la sigmonastia. El estímulo es contacto, por ejemplo, el cierre de las hojas por contacto de mimosa púbica. En la planta carnívora, Dionea muscipula, que cierra las hojas cuando a ella le posa un insecto. Ustedes conocen la mimosa púdica. Es esa matica que uno va en tierra caliente y pasa y la toca o sin querer al tacto y ella se cierra. Entonces yo sé que ustedes han tenido la experiencia, o si la llegan a ver, uno va por un caminito por la calle o si va por monte, pues también hay muchas de ellas y la idea es con el tacto y ella se cierra. Ella se llama mimosa púdica. Entonces a esto es lo que se le llama la sigmonastia. Bueno, ustedes también han escuchado, de pronto no han visto, pero han escuchado las carnívoras, ¿cierto? Bien. Las carnívoras. Bueno, cuando hablamos de las carnívoras, las plantas carnívoras son plantas que capturan y consumen pequeños insectos gracias a la presencia de receptores sensoriales que perciben el movimiento de moscas que se posan sobre ellas. Cuando atrapan el insecto, estas plantas liberan enzimas que los degradan hasta que la planta puede ingerirlo a través del transporte en la membrana celular. Estas plantas liberan sustancias químicas que expiden olores atrayentes para los insectos, por eso ellos caen allí en estas plantas carnívoras. Estas plantas utilizan pinzas que atrapan a la presa en el primer descuido. Estas plantas realizan diferentes movimientos que dependen del mecanismo usado para capturar su presa, como las pinzas y los pelos pegajosos. Cuando hablamos de las pinzas, a este grupo pertenecen las Venus atrapamoscas, que es una clase de carnívoras. La Venus atrae al insecto gracias a un néctar dulce, haciendo que el insecto roce unos receptores que se encuentran dentro de las hojas, conocidos como los pelos sensitivos, que al ser tocado 2 veces seguidas hacen que las hojas cierren de inmediato y el insecto sea digerido. Entonces, si ven que estas plantas carnívoras botan un olor delicioso que atraen a los insectos y ellos caen allí redonditos. Los pelos pegajosos están presentes en las plantas del género Drosera. Tienen hojas con vellosidades que excretan una sustancia pegajosa y dulce, la cual hace que los insectos también queden atrapados. Entonces ahorita vamos a ver, los dejo con este videito, prestamos atención, por favor. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video sobre características de las plantas. Aprenderemos sobre algunos movimientos en relación al ambiente o a un estímulo. Hoy veremos
cómo se mueven frente a la luz del sol. Ellas realizan movimientos, pero son algo lentos con respecto a nuestra agitada vida. Han desarrollado muchas maneras de moverse. Estos movimientos se clasifican en dos: los tropismos y las nastias. Los tropismos son movimientos direccionales de las plantas, o al menos de una parte de ella, en respuesta a un estímulo, y están relacionados con el crecimiento. Es decir, que si no lo realizan, no crecen. Estos movimientos pueden ser positivos si se dirigen hacia el estímulo, o negativos si van en sentido contrario a este. Algunos de estos son el fototropismo, el cual es el movimiento que realizan en base a un estímulo lumínico, como por ejemplo los rayos del sol. En las hojas y los tallos es positivo, porque se dirigen hacia la luz, pero en las raíces es negativo, ya que éstas se ocultan del sol. En el caso de las nastias, son movimientos que realizan las plantas en base a un estímulo, pero no están relacionadas con el crecimiento, por lo que no poseen direccionalidad. Podemos encontrar las fotonastias, que es el movimiento generado por la luz del sol, como por ejemplo los girasoles o los dientes de león, que abren sus flores durante el día y las cierran durante la noche. Existen otros movimientos como los que realizan las plantas carnívoras, pero eso lo veremos en otro encuentro. Hasta la próxima. Bueno, mis estudiantes, espero les haya quedado muy claro los tropismos, las nastias. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver nuestra actividad, ¿cierto? Entonces, debes escribir en tu cuadernito lo que está en las diapositivas y desarrollar del libro la página 152, los puntos 2 y 3. Los que tienen el libro lo pueden desarrollar ahí mismo, bueno, y si no, en el 2 deben hacer los dibujitos en el libro y escribir, dice, describe la siguiente imagen, luego responde qué proceso representa. Y la tercera dice, relaciona las siguientes columnas, entonces son preguntas sobre lo que vimos, solo es el punto 2 y 3. Mis estudiantes, mi Dios los bendiga.